Si eres de Texcoco y sobre todo si eres de los pueblos de la montaña, este video te interesa porque voy a explicar con bases históricas de dónde viene toda esta vaina del origen de los pueblos de la montaña de Texcoco. Existe un documento que es así como el penacho de Moctezuma de los documentos históricos que habla acerca del Valle de México, pero sobre todo que habla en específico de todo el pueblo Acolhua y también de la región de la Colhuacán. El documento en cuestión es el poderosísimo Códice Xolotl, de origen colonial temprano, pero que está 100% pintado con todo el estilo del Tlapalmachiotl, o sea, la forma de escritura original de el Anáhuac. Este documento está totalmente ligado a Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, el principal historiador que habla acerca de la historia de toda nuestra región. Y este documento fue hecho expresamente aquí en la región de la Colhuacán para contar la historia de nosotros, el pueblo Acolhua. La historia de la fundación de los pueblos de la montaña está en la lámina 7 del Códice Xolotl y ocurre a principios del siglo XV, cuando en los albores de la guerra con los tecpanecas de Azcapotzalco, Ixtlilxóchitl, el padre de Nezahualcóyotl, manda a la gente de los pueblos que se asientan en dos regiones de Texcoco a fundar los pueblos de la montaña. Una de esas regiones se encuentra donde están ahora los pueblos de la Purificación, Tlaixpan y Tlaminca. La otra región se ubica en donde está ahora Nativitas, Xochimanca y San Diego Tlailotlacan. En esta región se asentaban 4 calpultin, o sea, 4 pueblos distintos, que son los antepasados de los actuales pobladores de las comunidades descritas. En su significado original, el calpulli no tiene nada que ver con lo que ahora llaman calpulli, puesto que ahora son grupos de danza los que se hacen llamar calpulli. Alonso de Zorita, en Los Señores de la Nueva España, menciona las características del calpulli. El calpulli era todo un conjunto que tenía territorios, zonas urbanas y de cultivo, población, edificios administrativos y templos. Habían autoridades gubernamentales y locales que regulaban el uso de las tierras y recaudaban el tributo en especie. Además tenía un consejo de ancianos y cada calpulli estaba asociado espiritualmente a algún teteo, ya sea Tezcatlipoca, Quetzalcóatl, Xilonen, etc. Nada que ver con lo que ahora le llaman calpulli. Los calpultin que fundaron los pueblos de la montaña eran 4: Tlailotlaque, Chimalpanecatl, Culhua y Mexicatl. Aunque los 4 pueblos de la montaña de Texcoco se fundaron al mismo tiempo a principios del siglo XV, estos calpultin fundadores no eran originarios de Tetzicosco o Texcoco. Anteriormente habían llegado en distintas épocas de otros lugares a pedir tierras para asentar sus pueblos en toda la región Acolhua. El calpulli Tlailotlaque fundó el actual pueblo de San Pablo Ixayoc. En el Códice Xolotl aparece que salen de la región donde ahora es Nativitas, Xochimanca y San Diego Tlailotlacan. Por eso es que San Diego conserva este nombre antiguo. El pueblo Tlailotlaque llega a Tetzicosco o Texcoco en tiempos de Quinatzin, el bisabuelo de Nezahualcóyotl. Los Tlailotlaque venían desde la Mixteca oaxaqueña, eran de origen tultecatl, reverenciaban a Tezcatlipoca, además eran expertos en las cuentas del tiempo, el Tlapalmachiotl, o sea, la escritura, y por lo mismo hacían libros. Amoxtin famosos como el Códice Borgia fueron hechos en la región de donde provenían los Tlailotlaque. La palabra Tlailotlaque tiene su raíz en el vocablo Tlailoa, que significa hacer regresar algo. Santa Catarina del Monte fue fundada por el calpulli Chimalpanecatl. Este calpulli se asentaba también en las tierras de Nativitas, Xochimanca y toda la región de Tlaixpan, La Puri y Tlaminca. El calpulli Chimalpanecatl también fue fundado en tiempos de Quinatzin, el bisabuelo de Nezahualcóyotl, a la par a la llegada de los Tlailotlaque. Venían del mismo lugar que los Tlailotlaque y tenían las mismas características culturales. Chimalpanecatl tiene su raíz en la palabra escudo. Santa María Tecuanulco fue fundado por el calpulli Culhua. Ellos llegaron a Tetzicosco en tiempos de Texotlalatzin, el abuelo de Nezahualcóyotl. No venían solos, llegaron caminando con el calpulli Tecpanecatl, Huitznahuacatl y Mexicatl. Según Ixtlilxóchitl, todos venían de delante de Xalixco y por lo mismo es muy probable que hayan salido de Aztlán. Culhua tiene su raíz en la palabra curvo y hace referencia al cerro Culhuatepetl o el cerro curvo donde vivía Huitzilipochtli cerca de Aztlán. Por último, San Jerónimo Amanalco tiene su origen en el calpulli Mexicatl. Sí, los mismos que fundaron Tenochtitlan, solo que este era un grupo que se había separado y había ido a pedir tierras junto con los calpulli anteriores aquí en la tierra de la Colhuacán. Como bien se sabe, el calpulli Mexicatl reverenciaba a Huitzilopochtli. Mexicatl tiene su raíz en la palabra ombligo de maguey y es por eso que vemos en los códices antiguos que su símbolo es un maguey.
Con esto además desbaratamos el mito de que Mexicatl significa habitante del ombligo de la luna, puesto que cuando se habla del pueblo Mexicatl no vemos pintada una luna, sino un maguey. Todo este repaso bien largo y bien complejo nos lleva a algo muy importante. La gente de los pueblos de la montaña y de varias regiones, no nada más de Texcoco, sino de todo el valle de Anáhuac, tiene un origen étnico muy complejo, porque si vemos, son diferentes pueblos de diferentes lugares los que llegaron a habitar antes y que se entremezclaron entre sí y que después fundaron nuevos pueblos. Esto nos habla de una riqueza intercultural y de una mezcla de rasgos físicos y conocimientos que se dio mucho antes de la invasión europea, y a diferencia de esta, fue de forma pacífica. Muchos celebran el insostenible término mestizaje, proveniente de la teoría racista, como algo bueno que trajo la invasión española, pero en el caso de los pueblos que llegaron a Texcoco, nos dice que el intercambio cultural ya existía antes en nuestro territorio. Estos entrelazamientos entre pueblos eran comunes antes de la invasión europea. En Teotihuacán, muchos siglos antes, habían barrios mayas, zapotecas, totonacús, etc. Así que el intercambio cultural pacífico o por conflicto era común en los pueblos intra, extra y ultra anáhuac. Si eres de alguno de estos pueblos que acabo de mencionar, si te gustó el video, dale like, compártelo, comenta. Si hay cosas que no te gustaron o tienes otra información, por favor, házmela saber en la caja de los comentarios. Y les agradezco mucho, les invito muchísimo a que puedan repasar el Códice Xolotl y a estudiar la historia de nuestra bella región Acoihua. Tlazohcamati, Toitasque.